Ernst Junger, La emboscadura. 13. El miedo. El miedo es uno de los síntomas de nuestro tiempo. La consternación causada por el miedo es tanto mayor cuanto que ese miedo viene a continuación de una época en la cual hubo una gran libertad individual y en la que también se había vuelto casi desconocida esa clase de penurias que nos describe, por ejemplo, Dickens. La transición de aquella seguridad a este miedo, ¿cómo se ha producido? Si quisiéramos elegir una fecha concreta, probablemente ninguna otra resultaría más apropiada que el día en que se hundió el Titanic. En esa fecha chocan de frente, con toda violencia, la luz y las sombras. Aparecen juntos la ibris del progreso y el pánico, las máximas comodidades y la destrucción, el automatismo y la catástrofe. Esta última se presenta como un accidente de tráfico. De hecho, el automatismo y el miedo van estrechamente unidos, por cuanto el ser humano coarta sus propias decisiones en beneficio de las facilidades técnicas. Estas procuran numerosas comodidades. Pero también aumenta, y ello de manera necesaria, la pérdida de libertad. La persona singular no está ya en la sociedad como está un árbol en el bosque, antes al contrario, se asemeja al pasajero de una nave que se mueve a una velocidad cada vez mayor. La nave puede llamarse Titanic o puede llamarse también Leviatán. Mientras el tiempo sea bueno y agradables las perspectivas, el pasajero casi no reparará en la situación a que ha ido a parar y que es una situación en que la libertad es menor. Lo que hace aparición, por el contrario, es un optimismo, es una consciencia de poder generada por la velocidad. Pero las cosas cambian cuando emergen a la superficie islas que escupen fuego o aparecen icebergs. No solo ocurre entonces que la técnica se traslada de las confortables comodidades a otros ámbitos, sino que al mismo tiempo se hace visible la falta de libertad, y eso se pone de manifiesto bien en el triunfo de las fuerzas de los elementos, bien en el hecho de que en ese instante quienes ejercen el poder absoluto de mando son las personas singulares que han permanecido fuertes. Los detalles son conocidos, han sido descritos muchas veces, forman parte de nuestra experiencia más propia. Aquí podría pensarse en la objeción siguiente: ha habido otros tiempos de miedo, de pánico apocalíptico, sin que su acompañamiento, su instrumentación estuviera constituido por ese carácter de automatismo. No vamos a entrar en esa cuestión, pues lo automático no se torna terrible hasta que no se revela como una de las modalidades de la fatalidad, como su estilo, tal como fue descrito de manera insuperable por Jerónimo Osco. No vamos a detenernos en la cuestión de si el miedo moderno es un miedo enteramente especial o si es solo el estilo que hoy ostenta la angustia cósmica que retorna. La pregunta que vamos a hacer, y que todos llevamos en nuestro corazón, es la contraria: en tanto perdure el automatismo y en tanto vaya aproximándose cada vez más, como es previsible, a su perfección, ¿es acaso posible disminuir el miedo? Sería, pues, posible permanecer en la nave y reservarse la decisión propia. Es decir, sería posible no solo conservar, sino también fortalecer las raíces que aún siguen ligadas al fondo primordial. Esta es la verdadera cuestión de nuestra existencia. Y esa es también la cuestión que hoy se halla detrás de todas las congojas del presente. El ser humano pregunta si no puede escapar a la aniquilación. Durante estos años, si uno se sienta a charlar en cualquier punto de Europa con conocidos o desconocidos, verá que la conversación se desvía pronto hacia los asuntos generales y que afloran allí todas las miserias. Uno reparará en que de casi todos esos hombres y mujeres se ha apoderado un pánico que no había vuelto a conocerse entre nosotros desde los inicios de la Edad Media. Observará que esos hombres y esas mujeres se precipitan en su miedo cual si fueran unos posesos y que subrayan con franqueza y sin rubor los síntomas de ese miedo. Uno asiste a reuniones donde los espíritus discuten, en una especie de competición, qué es lo mejor, si huir, si esconderse, o si suicidarse. Aunque todavía disfrutan de total libertad, meditan ya sobre los recursos y tretas con que podrán comprar el favor de los viles, cuando estos lleguen a dominar. Y uno vislumbra, horrorizado, que no hay ninguna vileza a la que no vayan a dar su aquiescencia a esos espíritus si se les demanda que lo hagan. Uno ve allí hombres robustos, sanos, con un cuerpo de atleta. Y se pregunta para qué practicarán los deportes. Ahora bien, esos mismos seres humanos no están solo angustiados, son a la vez temibles. Su estado de ánimo pasa de la angustia a un odio declarado si ven que se debilita aquel a quien hasta ese mismo instante han estado temiendo. Y no solo en Europa se encuentra uno con grupos de ese género. El pánico se hará más compacto todavía en aquellos sitios donde el automatismo aumenta y está aproximándose a formas perfectas, como ocurre en Norteamérica.
En esos sitios es donde encuentra el pánico su mejor alimento, es difundido a través de redes que compiten en rapidez con el rayo. La simple necesidad que la gente siente de absorber varias veces al día noticias es ya un signo de angustia, la imaginación gira y de esa manera va creciendo y paralizándose. A lo que se asemejan todas esas antenas que hay en las ciudades gigantescas es al cabello erizado. Constituyen una invitación a establecer contacto con demonios. El este no representa ciertamente una excepción. El oeste tiene miedo del este, el este tiene miedo del oeste. En todos los puntos del mundo está viviéndose a la espera de agresiones horribles y en muchos de esos puntos se añade a lo anterior el miedo a la guerra civil. El gran mecanismo político no es lo único que mueve a sentir ese miedo. Hay además una cantidad innumerable de angustias particulares. Ellas traen consigo la incertidumbre y ésta deposita siempre su esperanza en médicos, en salvadores, en taumaturgos. Todo puede convertirse, efectivamente, en objeto de miedo. Y esto es uno de los signos indicadores de la catástrofe, un indicador más diáfano que todos los peligros físicos. 14. Puede ser vencido por la persona singular. La pregunta básica en estos remolinos dice así: ¿es posible librar del miedo al ser humano? Tal cosa es mucho más importante que proporcionarle armas o que proveerle de medicamentos. El poder y la salud están en quien no siente miedo. Por otro lado, el miedo pone cerco también a quienes van armados hasta los dientes. Es precisamente a ellos a quienes pone cerco. Y esto mismo puede decirse de quienes nadan en la abundancia. Ni con las armas ni con los tesoros se conjuran las amenazas, armas y riquezas son únicamente medios auxiliares. Es tan estrecha la conexión que hay entre el miedo y los peligros amenazadores que resulta muy difícil decir cuál de esos dos poderes es el que engendra al otro. El miedo es más importante, de ahí que haya que empezar por él si se quiere desatar el nudo. Es menester prevenir de lo contrario, es decir, del intento de comenzar por los peligros que nos amenazan. Si tratásemos de hacernos más peligrosos que aquellos a quienes tememos no contribuiríamos a la solución. Es la relación clásica que se da entre los rojos y los blancos, entre los rojos y los rojos, y tal vez, mañana, entre los blancos y los negros. El terror es semejante a un fuego que se dispone a devorar el mundo entero. A la vez se multiplica el miedo. Quien pone fin al terror se legitima como llamado a ejercer el dominio. Y quien pone fin al terror es el mismo que antes ha vencido al miedo. Es importante, además, saber que no es posible expulsar por completo el miedo. Tal cosa no llevaría tampoco allende el automatismo. Al contrario, lo introduciría en el interior del ser humano. Siempre que éste delibere consigo mismo continuará teniendo al miedo como su gran interlocutor en el diálogo. En esa operación el miedo aspira al monólogo, a ser él el único en hablar, el miedo se reserva la última palabra tan solo cuando representa ese papel. Si, en cambio, se reconduce el miedo al diálogo, entonces también puede el ser humano tomar la palabra. Con ello deja de imaginarse que está batido. Además de la solución del automatismo se deja ver también en todo momento otra solución que es distinta de aquella. Es decir, ahora hay dos caminos, o expresado con otras palabras, ahora queda restablecida la libre decisión. Aun en el supuesto de la peor de las catástrofes, siempre subsiste una diferencia, como la que se da entre la luz y las tinieblas. En el primer caso, el de la luz, el camino va ascendiendo hacia reinos que están en las alturas, hacia la muerte en sacrificio o hacia el destino de quien sucumbe con las armas en la mano. En el segundo caso, el de las tinieblas, el camino desciende hacia los hondones de los campos de esclavos y los mataderos, donde unos hombres primitivos se asocian criminalmente con la técnica. En este último caso no hay destino, lo único que hay son números. O bien poseer un destino propio o bien tener el valor de un número, esa es la disyuntiva que hoy nos viene impuesta a todos y cada uno de nosotros, impuesta ciertamente a la fuerza, pero el decidirse por lo uno o por lo otro es algo que cada cual ha de hacer por sí solo. La persona singular es hoy exactamente igual de soberana que en cualquier otro periodo de la historia y aún es probable que sea más fuerte que nunca. Pues a medida que van ganando terreno los grandes poderes colectivos va también el ser humano quedando aislado de sus viejas asociaciones, de aquellas asociaciones que habían crecido de una manera espontánea, de lo único de que el hombre sale garante ahora es de sí mismo. Y es ahora cuando se convierte en el antagonista de Leviatán, más aún, en su dominador, en su vencedor. Retornemos a la imagen de las elecciones. Como vimos,
el proceso electoral se ha transformado en un concierto automático que viene dictaminado por quienes lo organizan. La persona singular puede ser forzada, será forzada a participar en él. Lo que ella ha de saber es que todas las posiciones que pueda llegar a ocupar dentro de ese campo son igualmente vanas. Da igual que la caza se mueva por este o por aquel sitio, con tal de que la haga entre los filopos, entre las redes que la encaminan a un sitio determinado. El lugar de la libertad es completamente distinto de la mera oposición, también es diferente del lugar que la huida puede brindar. Bosque, es el nombre que hemos dado al lugar de la libertad. En él hay otros medios, unos medios diferentes del, no, que uno escribe en el círculo predispuesto para ello en la papeleta de voto. Desde luego hemos visto que, dada la situación a que se ha llegado, tal vez esté capacitado para irse al bosque, para la emboscadura, nada más que uno solo entre 100. Pero de lo que aquí se trata no es de relaciones numéricas. Cuando se incendia un teatro basta una cabeza clara, basta un corazón enérgico para contener el pánico de millares de personas que amenazan con aplastarse unas a otras y que se entregan a una angustia propia de animales. Cuando aquí hablamos de la persona singular, estamos refiriéndonos al ser humano, al hombre, tal cual, pero desprovisto del regusto añadido que esa palabra ha ido adquiriendo en el transcurso de los 2 últimos siglos. Estamos refiriéndonos a la persona libre, tal como fue creada por Dios. Ese hombre no representa una excepción, no es una minoría selecta. Antes, al contrario, se halla oculto en el interior de todos y cada uno de nosotros. Las diferencias que aquí aparecen son únicamente el resultado de la diferencia de grado en que el ser humano haya sido capaz de hacer realidad la libertad que le ha sido otorgada. Para eso es preciso prestarle ayuda. Y se le ha de prestar con el pensamiento, con el conocimiento, con la amistad, con el amor. También cabe decir que en el bosque el ser humano duerme. El orden queda restablecido en el instante mismo en que, al despertarse, repara en el poder que tiene. Es posible dar al ritmo superior de la historia la interpretación siguiente: el ser humano se redescubre a sí mismo periódicamente. Siempre hay poderes que intentan colocarle sus máscaras propias, poderes que unas veces son totémicos, y otras mágicos, y otras técnicos. Entonces aumenta la rigidez, y al aumentar la rigidez, crece también el miedo. Las artes se petrifican, el dogma se absolutiza. Pero desde los tiempos más remotos viene repitiéndose una y otra vez el mismo espectáculo: el hombre se quita la máscara y a ese acto sigue la jovialidad, la cual es el reflejo luminoso de la libertad. Sometidos como estamos a la fascinación de potentes ilusiones ópticas, nos hemos habituado a ver en el ser humano un simple grano de arena, si se lo compara con sus máquinas y con sus aparatos. Ahora bien, los aparatos son, y no dejarán de ser, decorados de teatro colocados por la imaginación inferior. El ser humano es quien ha fabricado tales decorados y él es quien puede desmontarlos o bien darles un sentido nuevo. Es posible hacer saltar las cadenas de la técnica, y quien puede hacerlo es la persona singular. 15. Si ésta adquiere conocimiento de su poder. Aquí hemos de señalar todavía una posibilidad de error. Estamos aludiendo a la confianza depositada en la imaginación pura. Desde luego, lo concedemos, esa imaginación lleva a la victoria espiritual. Pero lo que no puede ser es que eso aboque a la fundación de escuelas de yoga. Y, sin embargo, en eso es en lo que piensan no solo numerosas sectas, sino también una especie de nihilismo cristiano que se toma las cosas muy a la ligera. No podemos limitarnos a conocer en el piso de arriba la verdad y la bondad mientras en el sótano están arrancando la piel a otros seres humanos como nosotros. Eso es algo que no puede hacerse ni aunque uno se encuentre en una posición no solo bien asegurada, sino también superior, y no puede hacerse porque el sufrimiento inaudito de millones de seres humanos esclavizados es algo que clama al cielo. Todavía permanece en la atmósfera el vaho de los desolladeros. Con meras palabrerías no se eluden esas cosas. De ahí que no nos esté concedido a nosotros quedarnos en la imaginación, no obstante ser ella la que otorga su fuerza básica a las acciones. La nivelación de las imágenes y su derribo preceden a la lucha por el poder. Por este motivo no podemos prescindir de los poetas. Ellos son los que introducen la subversión y los que inician también el derrocamiento de los titanes. De la emboscadura forman parte la imaginación y con ella el canto. Volvamos ahora a la segunda de las imágenes que hemos utilizado. El mundo histórico en que nos hallamos se asemeja a una embarcación que se desplaza con un movimiento rápido y que unas veces exhibe rasgos de comodidad confortable y otras veces muestra signos de terror.
Unas veces es Titanic y otras veces es Leviatán. Lo que se mueve sirve de señuelo a los ojos y por ello a los más de los pasajeros de la nave les queda oculto que ellos habitan al mismo tiempo en un mundo diferente, en el cual reina una quietud total. Es tan superior el segundo de estos reinos al primero, que parece contener a este dentro de sí como un juguete, es tan superior a él como lo es una de esas innumerables epifanías que acontecen. El segundo de esos reinos es puerto, es patria, es paz y seguridad, cosas que todos nosotros llevamos dentro. A esto es a lo que damos el nombre de bosque. Travesía marítima y bosque. Tal vez parezca difícil aunar en una sola imagen cosas tan dispares. Pero al mito le resulta familiar ese género de contrastes. Así, el Dioniso raptado por unos marineros tirrenos hizo que en torno a los remos se enroscasen pámpanos y mirto y que crecieran hasta envolver el mástil. De aquella espesura surgió luego el tigre que despedazó a los piratas. El mito no es historia ocurrida en un tiempo anterior, es realidad intemporal que se reitera en la historia. El hecho de que nuestro siglo vuelva a encontrar sentido en los mitos es uno de los indicadores favorables. También hoy existen poderes fuertes que llevan a alta mar al ser humano, que lo conducen al interior de los desiertos y a su mundo de máscaras. Tal viaje perderá su condición amenazadora si el ser humano vuelve en sí y recuerda la fuerza divina que posee. 16. La emboscadura, en cuanto conducta libre en la catástrofe, si queremos salir de la coacción que viene representada por la mera jugada aislada y deseamos llegar a tener una visión de conjunto de la partida, dos son los hechos que hemos de conocer y reconocer. En primer lugar hemos de saber lo que ya hemos visto en el ejemplo de las elecciones, que solo una pequeña fracción de las grandes masas humanas está capacitada para hacer frente a las poderosas ficciones de nuestro tiempo y a las amenazas que irradian de ellas. Es verdad que esa pequeña fracción puede asumir la representación de la totalidad. En segundo lugar hemos de saber lo que hemos visto en el ejemplo de la nave, que los poderes del presente no bastan para resistir a las mencionadas ficciones. Estas dos averiguaciones no encierran en sí novedad ninguna. Están en el orden normal de las cosas y volverán a imponerse siempre que se anuncian catástrofes. La actuación pasará entonces a manos de minorías selectas que prefieren el peligro a la esclavitud. Y las acciones habrán ido precedidas siempre de una reflexión. Por un lado, esta reflexión se expresa en la crítica de la actualidad, es decir, en el conocimiento de que ya no bastan los valores que están vigentes. Por otro lado, se expresa en el recuerdo. Este puede orientarse hacia los padres y hacia los órdenes que les fueron propios, padres y órdenes que están más próximos al origen que nosotros. Entonces el recuerdo tendrá como objetivo unas restauraciones conservadoras. En los grandes peligros se buscará lo salvador a mayor profundidad, se lo buscará en las madres, al contacto con éstas se liberan fuerzas primordiales a las que no pueden hacer frente los puros poderes temporales. Dos son, pues, las cualidades que en el emboscado se presuponen. En primer lugar, el emboscado no le permite a ningún poder, por muy superior que sea, que le prescriba la ley, ni por la propaganda ni por la violencia. Y, en segundo lugar, el emboscado se propone defenderse, para ello no solo utiliza los medios y las ideas que son propios de su tiempo, sino que a la vez mantiene abierto el acceso a unos poderes que son superiores a los temporales y que nunca podrán ser diluidos en puro movimiento. Uno puede correr el riesgo de la emboscadura, puede osar emboscarse, si se cumplen esas dos condiciones. La cuestión que ahora se plantea es la siguiente: ¿cuál es el propósito perseguido por tales esfuerzos? Ya hemos apuntado que ese propósito no puede limitarse a la conquista de puros reinos interiores. Después de las derrotas es esa una de las ideas que suelen difundirse. Igualmente insuficiente sería el limitarse a objetivos reales, por ejemplo, a la conducción de la lucha para recuperar la libertad nacional. Antes, al contrario, veremos que los esfuerzos de que estamos hablando son coronados también por la libertad nacional, pero esta es aquí algo añadido. Pues la catástrofe en que nos vemos envueltos no es simplemente una catástrofe nacional, es una catástrofe mundial. Y con respecto a ella resulta muy difícil decir, y mucho más difícil aún profetizar, quiénes son propiamente los vencedores y quiénes son propiamente los vencidos. Ocurre más bien que quien ha captado la situación mejor que todos los gobiernos y que todos los teorizantes es el hombre sencillo, el hombre de la calle, la persona con que nos encontramos todos los días y en todos los sitios. Esto se debe a que continúan estando vivos en ese hombre vestigios de un saber que llegan más hondo que no los lugares comunes de la actualidad.
De ahí que se adopten en congresos y en conferencias unas resoluciones cuya estupidez y cuya peligrosidad son mucho mayores que las que contendría la sentencia dictada por una persona cualquiera a la que sacásemos de un tranvía que pasase por delante de nosotros. La persona singular continúa teniendo órganos en los que está viva mayor cantidad de sabiduría que en toda la organización en su conjunto. Esto es algo que se pone de manifiesto incluso en el desconcierto, en el miedo de la persona singular. Cuando ésta se tortura intentando averiguar dónde hay una salida, un camino para huir, se comporta de una manera que toma en consideración la inminencia y la magnitud de la amenaza. Cuando desconfía del papel moneda y se atiene a los objetos reales, la persona singular se comporta como alguien que todavía sabe distinguir el oro de la tinta de imprenta. Cuando en países que son ricos y se hallan en paz se despierta aterrorizada por las noches, es esto algo tan natural como el sentir vértigo del abismo. Tratar de persuadirla de lo contrario, de la inexistencia del abismo, es algo que no tiene sentido. Además, cuando alguien delibera consigo mismo es bueno que lo haga al borde del abismo. ¿Cómo se comporta el ser humano en presencia de la catástrofe y en el interior de ella? Ese es el tema que se plantea con una urgencia cada vez mayor. En esa cuestión, que es la más importante, se conjuntan todas las demás. También en el interior de los pueblos que parecen estar planificando un ataque mutuo, también en el interior de ellos medita la gente, en el fondo, sobre las mismas amenazas. Mirar cara a cara a la catástrofe y enfrentarse al modo en que uno puede verse envuelto en ella es algo útil en todo caso. Equivale a unas maniobras militares en el campo del espíritu, a unos ejercicios espirituales. El miedo disminuirá si abordamos este asunto como es debido, y eso representa ya un primer paso hacia la seguridad, un paso importante. Tiene no solo efectos curativos, sino también efectos preventivos sobre la persona. Pues en la misma medida en que disminuye en las personas singulares el miedo, en esa misma medida decrece la probabilidad de la catástrofe. 17. Es independiente de las fachadas político-técnicas y de sus agrupaciones. La nave significa el ser temporal, el bosque, el ser sobretemporal. En esta época nuestra, que es una época nihilista, se acrecienta la ilusión óptica que parece multiplicar las cosas que se mueven, en menoscabo de las cosas que están quietas. En verdad, todos los poderes técnicos que hoy están desplegándose son un brillo fugaz que viene de las cámaras que guardan los tesoros del ser. El hombre adquirirá seguridad si logra penetrar, aunque solo sea por unos instantes brevísimos, en tales cámaras, no solo perderán entonces su cariz amenazador las cosas temporales, sino que producirán la impresión de estar llenas de sentido. Emboscadura vamos a llamar a ese giro favorable, a quien lo ejecuta, emboscado. De modo semejante a lo que ocurre con la palabra, trabajador, también la palabra, emboscado, designa una escala muy amplia, pues se refiere no solo a campos y a modalidades muy diversos, sino también a los diferentes grados de un modo de comportarse. El hecho de que esa palabra tenga ya una historia anterior es una de las viejas palabras islandesas. No puede ser perjudicial. Aunque aquí, ciertamente, vamos a entender esa palabra en un sentido más amplio. El irse al bosque, la emboscadura, era un acto que seguía a la proscripción, mediante la emboscadura proclamaba el hombre su voluntad de depender de su propia fuerza y afirmarse en ella sola. Hacer eso se consideraba honroso, y también hoy continúa siéndolo, digan lo que digan todos los lugares comunes que por ahí corren. La proscripción había ido precedida casi siempre de un homicidio, hoy, en cambio, la proscripción golpea al ser humano de manera automática, al girar de la ruleta. Nadie sabe si mañana no lo contarán en un grupo que se encuentra fuera de la ley. Sufre entonces un cambio el barniz civilizado de la vida, pues desaparecen los decorados confortables y se truecan en signos de aniquilamiento. El vapor de lujo se transforma en un buque de guerra o bien en un navío en el que se izan las banderas negras de los piratas o las banderas rojas de los verdugos. En los tiempos de nuestros remotos antepasados el hombre que sufría la proscripción era alguien habituado a pensar por sí mismo, a llevar una vida dura y a actuar de manera autócrata. En tiempos posteriores tal vez se sentía aún lo bastante fuerte como para tomar en consideración la excomunión y para ser por sus propios medios no solo un guerrero, un médico y un juez, sino también un sacerdote. Hoy no ocurren esas cosas. De tal manera están insertos los seres humanos en colectivos y en constructivos, que se tornan muy indefensos. Casi no se dan cuenta de la fuerza tan especial que en estos ilustrados tiempos nuestros han ido adquiriendo los prejuicios. A esto se agrega que el modo de vivir depende de enchufes eléctricos, de alimentos conservados,
de tuberías que conducen el agua, es decir, que depende de coordinaciones, de repeticiones, de mítico, sino que volvemos a encontrarnos con ello cuando se tambalea en sus estructuras el tiempo y estamos sometidos al imperio de un peligro máximo. La emboscadura tampoco significa, la viña o, sino que significa, la viña y la nave. Es creciente el número de las personas que desean abandonar la nave y entre ellas se cuentan también cabezas agudas y espíritus buenos. Pero en el fondo esto equivale a querer desembarcar en alta martes. Hacen entonces su aparición el hambre, el canibalismo y los tiburones, en suma, todos aquellos horrores que se nos han contado de la balsa de la Medusa. De ahí que en todo caso sea aconsejable permanecer a bordo y en cubierta, aunque se corra el riesgo de volar también uno mismo por los aires con la nave. Esta objeción no va dirigida contra el poeta, tanto con su obra como con su existencia pone él de manifiesto la inmensa superioridad del mundo de las musas sobre el mundo de la técnica. El poeta ayuda al ser humano a encontrar el camino de vuelta a sí mismo, él es un emboscado. No menos peligroso sería restringir el significado de la palabra, emboscadura, haciendo que designase la lucha por la libertad de Alemania. La situación en que la catástrofe ha colocado a Alemania condiciona una reordenación de sus ejércitos. No ha habido una reorganización de ellos desde la derrota de 1806. Pues aunque es cierto que han cambiado mucho tanto por lo que respecta a sus efectivos como en lo que se refiere a su técnica y a su táctica, la verdad es que los ejércitos continúan basándose, igual que todas nuestras instituciones políticas, en el pensamiento fundamental de la Revolución Francesa. Una auténtica reorganización de los ejércitos alemanes no consiste en integrarlos en una estrategia aérea o atómica. Antes, al contrario, de lo que se trata es de que adquiera poder y figura una idea nueva de la libertad, tal como ocurrió después de 1789 en los ejércitos de la Revolución y tal como aconteció después de 1806 en el ejército prusiano. En este aspecto son posibles, desde luego, también hoy unos despliegues de poder que se alimenten de unos principios diferentes de los de la movilización total, pero esos principios no van asociados con las naciones, habrán de ser aplicados en todos los sitios donde se despierte la libertad. Vistas las cosas técnicamente hemos llegado a una situación en la que tan solo dos potencias son ya del todo autárquicas, es decir, en la que ya solo dos potencias tienen capacidad de adoptar un comportamiento estratégico político que, apoyándose en los grandes medios de combate, esté a la altura de unos objetivos planetarios. La emboscadura será posible, en cambio, en todos los puntos de la Tierra. Con ello ha quedado dicho también que esta palabra no encierra un propósito hostil al este. El miedo que hoy recorre nuestro planeta viene inspirado en gran medida por el este. Ese miedo se exterioriza en los ingentes preparativos que se efectúan tanto en el ámbito material como en el espiritual. Esto llama mucho la atención, pero no constituye, sin embargo, un motivo fundamental, es una simple secuela de la situación mundial. Los rusos se encuentran metidos en el mismo atolladero que todos los demás, incluso es posible que estén pasando más apuros que los otros, si es que queremos usar como criterio el miedo. Pero las armas son incapaces de hacer que decrezca el miedo solo podrá disminuir si se encuentra un nuevo acceso a la libertad. En este aspecto son muchas las cosas que los rusos y los alemanes habrán de decirse todavía, disponen de las mismas experiencias. También para los rusos constituye la emboscadura un problema medular. El ruso, en la medida en que es un bolchevique, se encuentra en la nave, en la medida en que es un ruso, en el bosque. Esta situación define tanto los peligros que lo amenazan como la seguridad de que goza. El propósito de la emboscadura no se orienta en general ni a las simples fachadas políticas ni tampoco a sus agrupaciones. Esas cosas pasan, son fugaces, mientras que las amenazas permanecen y aún regresan con mayor rapidez y más fuerza que antes. Los adversarios llegan a hacerse tan semejantes que puede adivinarse sin ninguna dificultad que son meros disfraces de un solo y único poder. No se trata de forzar las apariencias en este o en aquel lugar, sino de domeñar el tiempo. Esto requiere soberanía. Y no será tanto en las grandes decisiones cuanto en el ser humano que en su interior abjura del miedo donde hoy se encontrará soberanía. Los monstruosos preparativos antes mencionados se dirigen únicamente contra el hombre y, sin embargo, en última instancia están destinados a su triunfo. Este conocimiento hace libre al ser humano. Y entonces se hunden en el polvo las dictaduras. Aquí es donde se hallan las reservas, apenas explotadas todavía, de nuestro tiempo, y no solo del nuestro.
Esa libertad es el tema de la historia como tal y es lo que la deslinda por un lado frente a los reinos de los demonios y por el otro frente al acontecer meramente zoológico. Esto se halla prefigurado en el mito y en las religiones y es algo que retorna siempre, los gigantes y los titanes aparecen siempre con la misma prepotencia. Y, sin embargo, ya ha habido casos en los cuales han bastado la piedra lanzada por la onda de un pastor o la bandera empuñada por la mano de una doncella o una ballesta capaz de disparar flechas. 18. La emboscadura no contradice a la evolución. Viene aquí a propósito una nueva pregunta que se formula de la manera siguiente: ¿hasta qué punto es deseable la libertad? Más aún, ¿hasta qué punto tiene siquiera sentido la libertad dentro de nuestra situación histórica y de su singularidad específica? El hecho de que el hombre de nuestros días sepa renunciar en amplia medida a la libertad, no es un mérito especial suyo, un mérito que fácilmente se subestima. Son muchas las cosas en que ese hombre se asemeja a un soldado que marcha hacia objetivos desconocidos o a un trabajador que está laborando en la construcción de un palacio que otros habitarán, y no es ese el peor de los aspectos del hombre de nuestros días. Mientras el movimiento prosiga, es lícito distraerlo de su tarea. Quien hoy pretende encontrarles unos rasgos llenos de sentido a unos acontecimientos que van asociados con tantos sufrimientos se convierte en piedra de escándalo. No obstante, todos los pronósticos que se basan en un puro ambiente de catástrofe son erróneos. Antes, al contrario, estamos avanzando a través de una serie de imágenes que se tornan cada vez más claras, a través de una serie de improntas que cada vez se vuelven más precisas. También ellas, las catástrofes, interrumpen apenas la marcha, más bien la acortan en muchos aspectos. No cabe duda de que esa marcha tiene unos objetivos. Millones de seres humanos están fascinados por ellos, millones de personas llevan una vida que sin esa perspectiva resultaría insoportable. Y la mera coacción no puede explicar ese género de vida. Tal vez sean coronados tardíamente los sacrificios, pero inútiles no habrán sido. Lo que aquí estamos rozando es lo necesario, el destino que determina la figura del trabajador. Los nacimientos no se producen nunca sin dolor. Los procesos continuarán, y, como siempre ocurre en todas las situaciones en que interviene el destino, todas las tentativas de detener los procesos o de hacerlos volver a la línea de partida lo que harán será más bien fomentarlos y acelerarlos. De ahí que hagamos bien en no perder de vista lo necesario si no queremos entregarnos a meras ilusiones. Por supuesto, la libertad viene dada a la vez que lo necesario, y la nueva estructura del mundo no hará acto de presencia hasta que la libertad no entre en relación con lo necesario. Vistas las cosas históricamente, todo cambio acaecido en lo necesario comporta también una modificación de la libertad. Esto es lo que explica que hayan caducado los conceptos de libertad de 1789 y que esos conceptos sean incapaces de hacer valer su autoridad frente a la violencia. La libertad, en cambio, aunque siempre se recubra con los ropajes propios de cada tiempo, es inmortal. A lo cual se añade que es preciso readquirirla una y otra vez. La libertad heredada es menester afirmarla en las modalidades que vienen acuñadas por su encuentro con las cosas que históricamente son necesarias. Ha de admitirse, de todos modos, que hoy resulta especialmente difícil sostener la libertad. La oposición exige grandes sacrificios, eso explica el ingente número de seres humanos que prefieren la coacción. No obstante, solo los hombres libres pueden hacer auténtica historia. La historia es la impronta que el hombre libre da al destino. En este sentido, el hombre libre puede actuar ciertamente en representación de los demás, su sacrificio cuenta también por los otros. Vamos a dar por supuesto que hemos investigado el perímetro de ese hemisferio donde se lleva a cabo lo necesario. Lo que en él destaca, unas veces de manera grandiosa y otras veces de forma terrible, es lo técnico, lo típico, lo colectivo. Ahora nos aproximamos al otro polo, al polo donde está operando la persona singular, no solo con sus sufrimientos, también con sus conocimientos y con sus juicios actúa esa persona. Aquí las perspectivas cambian, se tornan más espirituales y libres. Pero también los peligros adquieren una claridad mayor. Sin embargo, no hubiera sido posible comenzar por esta parte de la tarea, ya que lo que primero se implanta es lo necesario. Lo necesario podrá acercarse a nosotros en la modalidad de la coacción, de la enfermedad, del caos e incluso en la modalidad de la muerte. Pero en todo caso desea que lo concibamos como un quehacer. No puede tratarse, por tanto, de modificar el trazado de la planta del mundo del trabajo, la gran destrucción deja libre, deja al descubierto, antes bien, ese trazado.
Pero sobre este podrían edificarse palacios diferentes de esos termiteros que en parte vienen exigidos por la utopía y en parte son temidos por ella. El diseño del plano no es tan simple. Tampoco se trata de negarse a pagar al tiempo el tributo que solicita, pues es posible conciliar el deber y la libertad. 19. Sino que introduce libertad en ella mediante la decisión de la persona singular. Examinemos ahora otra objeción: debemos asentarnos en la catástrofe. Debemos salir a buscar, aunque solo sea espiritualmente, los mares extremos, las cataratas, el remolino del maelstrom, los grandes abismos. No subestimemos esta objeción. La tarea consistente en jalonar esas rutas seguras que prescribe la razón, con la voluntad de mantenerse en ellas, es una tarea que tiene en su favor numerosos argumentos. También este dilema posee 10 mismo que ocurría en el caso de los armamentos. Un costado práctico. Las armas están planificadas para el caso de guerra, lo están, por lo pronto, como medida de seguridad. Pero luego las armas conducen a un límite en que son ellas mismas las que empujan a la guerra, las que parecen atraerla. Existe en este punto un grado tal de inversión de capital que lleva en todo caso a la bancarrota. Así, cabría imaginar un sistema de pararrayos que acabaran atrayendo las tempestades. En la esfera del espíritu ocurre eso mismo. Mientras nos dedicamos a meditar sobre las rutas extremas, descuidamos los caminos transitables. Tampoco aquí una cosa excluye la otra, sin embargo. Antes, al contrario, lo que la razón ordena es reflexionar sobre la totalidad de los casos posibles y, como si se tratara de una serie de jugadas de ajedrez, tener preparada la respuesta correspondiente a cada uno de los casos. En nuestra situación actual estamos obligados a contar con la catástrofe, para que no nos sorprenda de improviso por la noche. Debemos seguir pensando en ella también mientras dormimos. Solo de ese modo conseguiremos tener unas reservas de seguridad que hagan posible el actuar de forma razonable. Cuando se disfruta de total seguridad, el pensamiento se limita a jugar con la catástrofe, la incluye en sus planes como un factor que es poco probable, y la cobertura que frente a ella adopta se reduce a unas pequeñas medidas de seguridad. En nuestros días las cosas ocurren al revés. Tenemos que dedicar a la catástrofe casi todo el capital. Precisamente para mantener franco el camino del medio, un camino que se ha vuelto tan estrecho como el filo de un cuchillo. Continúa siendo indispensable el tener conocimiento del camino del medio, que es el que la razón ordena. Ese conocimiento se asemeja a la aguja de la brújula, que registra todos los movimientos, también las desviaciones. Solo de ese modo será posible llegar a unas normas aceptadas por todos y no impuestas por la fuerza. Así es como se mantendrán también las fronteras del derecho. A la larga esto conduce al triunfo. No puede caber la menor duda de que existe una vía legal que en el fondo es aceptada por todos. Es evidente que estamos alejándonos de los estados nacionales e incluso de los grandes ámbitos de influencia y dirigiéndonos hacia unos órdenes planetarios. Es posible llegar a ellos mediante tratados si los que en estos intervienen poseen voluntad de hacerlo. Una prueba de esa voluntad estaría, por ejemplo, en aflojar las exigencias de la soberanía. En la renuncia está latente la fecundidad. Hay ideas y hay también hechos sobre los cuales es posible construir una gran paz. Esto presupone el respeto de las fronteras. El anexionarse territorios, el desplazar poblaciones, el establecer corredores, el dividir países por un determinado paralelo. Todas esas cosas lo que hacen es perpetuar la violencia. Por ello es una ventaja que aún no se haya llegado a firmar la paz. Ello hace que todavía no hayan sido legalizadas las monstruosidades. La paz de Versalles incluía ya la Segunda Guerra Mundial. Como se asentaba abiertamente en la violencia, proporcionó el Evangelio que luego tomaron como punto de referencia todos los actos violentos. Una segunda paz que se guiase por el modelo de la primera duraría menos aún que esta e implicaría la destrucción de Europa. Baste con lo dicho, pues en este escrito nos ocupan otras ideas que no las políticas. De lo que aquí estamos tratando es, más bien, de los peligros que amenazan a la persona singular y del miedo que ésta siente. También a la persona singular la ocupa esa misma disensión. De suyo lo que a ella la anima es el deseo de dedicarse a su profesión y a su familia y de entregarse a sus inclinaciones. Pero entonces hace valer sus derechos el tiempo en que vive. Unas veces son las condiciones generales las que van empeorando poco a poco, otras veces es la persona singular la que se ve súbitamente interpelada desde un lado extremo. En su horizonte se alzan la expoliación, los trabajos forzados y cosas aún peores. Pronto ve claro que el neutralismo equivaldría al suicidio.
De lo que aquí se trata es cero de aullar con los lobos o de batallar contra ellos. Puesta en ese aprieto, como encuentra la persona singular una tercera cosa que no se hunda enteramente en el movimiento. La encontrará, sin duda, tan solo en su condición de persona singular, en su ser de hombre, es ese un ser que aún permanece inconcuso. En tales situaciones es preciso ensalzar como un gran mérito el hecho de que el conocimiento de la vía recta no se haya perdido aún del todo. Quien ha escapado de catástrofe sabe que en el fondo lo debe al auxilio que le prestaron gentes sencillas, personas de las cuales no se habían apoderado ni el odio ni el terror ni tampoco el automatismo de los lugares comunes. Esas personas supieron resistir a la propaganda y a las insinuaciones de la propaganda, en las cuales no hay otra cosa que maldad demoníaca. Cuando esa virtud se pone de manifiesto en los caudillos de los pueblos, como ocurrió en Augusto, los bienes que de ahí pueden brotar no tienen fin. Sobre ella se fundan los imperios. Haciendo el regalo de la vida, no matando es como ejerce su dominio el príncipe. En eso, en que entre los innumerables millones de seres humanos haga su aparición un hombre perfecto está una de las grandes esperanzas. Para la teoría de la catástrofe, baste con lo dicho. No somos libres de evitar la catástrofe, pero en ella hay libertad. La catástrofe es una de las pruebas que nos toca soportar. 20. En la emboscadura la persona singular se confronta consigo misma en su sustancia individual e indestructible. La doctrina del bosque es antiquísima, es tan antigua como la historia humana. Incluso es más antigua que esta. Se encuentra ya en esos venerables documentos que, en parte, no hemos sabido descifrar hasta nuestros días. Esa doctrina constituye el gran tema de los cuentos, de las leyendas, de los textos sagrados, de los misterios. Podemos asignar el cuento a la edad de piedra, el mito, a la edad de bronce, la historia, a la edad de hierro, pues bien, con tal de que nuestros ojos estén abiertos tropezaremos en todas partes con la doctrina del bosque. También volveremos a encontrarla en esta época uraniana nuestra, a la que cabría calificar de edad de la radiación. En todo momento y en todo lugar se sabe aquí que en el cambiante paisaje están escondidas fuentes primordiales de energía y que por debajo de los fenómenos fugaces se hallan manantiales de la abundancia, veneros de poder cósmico. Ese saber constituye no solo el cimiento simbólico sacramental de la Iglesia y continúa desarrollándose no solo en las doctrinas secretas y en las sectas, ese saber constituye también el núcleo de los filosofemas, por muy dispares que sean los mundos conceptuales de estos. En el fondo todas esas cosas van buscando el mismo secreto, un secreto que es patente a todo el que alguna vez en su vida ha recibido de él la iniciación, y da igual que ese secreto sea concebido como idea, o como mónada primordial, o como cosa en sí, o como existencia de los hombres de hoy. Todo el que alguna vez ha tenido un contacto con el ser ha rebasado con ello las lindes dentro de las cuales continúan poseyendo importancia las palabras, los conceptos, las escuelas, las confesiones. Pues ha aprendido a venerar lo que da vida a todas esas cosas. En este sentido, tampoco es la palabra bosque lo que importa. No es casual, desde luego, que todas esas cosas que nos mantienen sujetos a las preocupaciones temporales comiencen a diluirse con tanta fuerza así que nuestra mirada se vuelve hacia las flores y los árboles y se apodera de ella la fascinación que éstos ejercen. La botánica debería elevarse a mayor altura en esa dirección. Aquí está el jardín del Edén, aquí están las viñas, los lirios, el grano de trigo de que hablan las parábolas cristianas. Aquí está el bosque que aparece en los cuentos, un bosque poblado de lobos que devoran a los seres humanos, un bosque habitado por brujas y gigantes, pero en el que también mora el buen cazador, y aquí está el seto de rosas que rodea a la bella durmiente, a la sombra del cual se detiene el tiempo. Aquí están, en fin, los bosques germánicos y celtas, como el soto de Glasir, donde los héroes vencen a la muerte, y está también Getsemaní con sus olivos. Pero también en otros lugares en cavernas, en laberintos, en desiertos donde habita el tentador. Es ese mismo misterio lo que va buscándose. Para quien adivina sus símbolos, en todas partes tiene sus residencias una vida vigorosa. Moisés golpea con su cayado la roca y de ella brota el agua de vida. Un instante como ese es suficiente luego para milenios. No es más que apariencia la dispersión de esas cosas en lugares lejanos y en tiempos remotos. Antes, al contrario, todas ellas están latentes en cada uno de nosotros y nos han sido transmitidas como claves destinadas a que nos concibamos a nosotros mismos en nuestro poder más hondo y sobreindividual. A ese objetivo apuntan todas las doctrinas que merecen ser llamadas tales.
La materia se ha compactado en muros que parecen impedir toda perspectiva, sin embargo, la abundancia se halla muy cerca, pues está viva en el ser humano como el talento de que habla la parábola, como su herencia sobretemporal. Del hombre depende que tome el cayado únicamente para apoyarse en él durante el viaje por la vida o que lo empuñe como cetro. El tiempo va proveyéndonos de parábolas nuevas. Nosotros hemos descubierto modalidades de energía que son inmensamente superiores a todas las antes conocidas. Todas esas cosas son, sin embargo, precisamente parábolas, nada más que parábolas. Las fórmulas que la ciencia humana va encontrando con la mudanza de los tiempos conducen siempre a algo que era ya conocido de mucho antes. Las nuevas luminarias, los nuevos soles son fugaces protuberancias que se desprenden del espíritu. Someten a prueba al ser humano en lo que de absoluto hay en él, en el prodigioso poder que tiene. Una y otra vez retornan los golpes del destino, los cuales invitan al ser humano a salir al palenque, pero no como ser individual, sino como ser humano. Este es también el gran tema que atraviesa la música. Las figuraciones cambiantes conducen al punto donde el ser humano se enfrenta a sí mismo y hace eso con criterios que están liberados del tiempo. Conducen al punto donde el ser humano se transforma en destino para sí mismo. Este es el conjuro supremo, el conjuro terrible, el cual le está permitido únicamente al Maestro que, atravesando las puertas del juicio, guía a los hombres a la redención. El ser humano ha penetrado demasiado en las construcciones y ahora es valorado en poco y pierde pie. Esto lo acerca a las catástrofes, a los grandes peligros y al dolor. Y estas cosas lo arrastran a lugares donde no hay caminos, lo llevan hacia la aniquilación. Lo sorprendente, empero, es que es precisamente ahí, es justo en la proscripción, en la condena, en la huida donde el ser humano establece contacto consigo mismo en su sustancia indivisa e indestructible. De esta manera atraviesa los espejismos y adquiere conocimiento del poder que tiene. 21. Esa confrontación expulsa el miedo a la muerte. El bosque es un lugar secreto, es lo que en alemán se dice Heimlich. Esta palabra es una de esas que contienen simultáneamente dos significados opuestos. Lo secreto es aquello en que se puede confiar, es la morada bien abrigada, el bastión de la seguridad. Pero es también lo recóndito y escondido y en este sentido se aproxima a lo inquietante y siniestro. Siempre que tropezamos con raíces de ese género podemos estar seguros de que en ellas resuenan la gran antítesis y la no menos grande identidad, a saber, la vida y la muerte. Los misterios se ocupan en dar solución a ese problema. Visto a esta luz, el bosque es la gran casa de los muertos, es la morada de un peligro aniquilador. Tarea del director de almas es llevar a su dirigido a ese lugar para que en él pierda el miedo. El director de almas hace morir y resucitar simbólicamente allí a su dirigido. El triunfo se halla al lado mismo de la aniquilación. Cuando uno sabe eso puede elevarse por encima del poder del tiempo. El ser humano hace la experiencia de que, en el fondo, ningún daño puede causarle ese poder, más aún, de que el poder del tiempo está destinado únicamente a corroborarlo a él en su rango más alto. Alrededor del ser humano está expuesto el arsenal de los horrores, listo a engullirlo. No se trata de ninguna imagen nueva. Los nuevos mundos no son nunca otra cosa que copias de un solo y único mundo. Los gnósticos, los solitarios del desierto, los padres, los verdaderos teólogos tuvieron desde el principio conocimiento de ese mundo. Ellos sabían la palabra que puede derribar las apariencias. Para el sapiente, para el iniciado que la toma en su mano, la serpiente de la muerte se transforma en cayado, en cetro. El miedo adopta siempre la máscara, el estilo de los tiempos. La oscuridad de la caverna del espacio cósmico, las visiones de los eremitas, los engendros del Bosco y de Cranach, los tropeles de brujas y demonios de la Edad Media son eslabones de la eterna cadena de la angustia, eslabones de una cadena a la cual se encuentra soldado el ser humano, como lo estuvo Prometeo al Cáucaso. Cualesquiera que sean los empíreos habitados por dioses de que el hombre se libere. Siempre le hace compañía, con mucha astucia, el miedo. Y siempre se le aparece como la realidad suprema, como una realidad paralizante. Si el ser humano penetra en los mundos rigurosos del conocimiento, se reirá del espíritu que le inspiraba angustia con quimeras e infiernos góticos. El ser humano casi no se da cuenta de que también él está preso en las mismas cadenas. Es cierto que lo someten a prueba los fantasmas que aparecen con el estilo del conocimiento, en forma de hechos de la ciencia. Puede ocurrir que ahora el viejo bosque se haya transformado en una arboleda de la que se aprovecha la leña, en un cultivo económico.
Pero siempre continúa estando en el bosque el niño extraviado. Ahora el mundo es el escenario de ejércitos de microbios, el apocalipsis amenaza como no había amenazado nunca antes, aunque ahora lo hace con fórmulas de la física. En las neurosis, en la psicosis sigue floreciendo la vieja locura. Y también será posible reencontrar allí al devorador de hombres, al antropófago, vestido con un disfraz transparente. No solo en forma de explotador, de batidor en el molino de huesos del tiempo. Antes, al contrario, el antropófago tal vez aparezca en forma de serólogo que, rodeado de instrumentos y retortas, medita sobre el modo de transformar el bazo humano, el esternón humano, en materia prima para extraer de ella medicamentos milagrosos. Cuando esto ocurre nos encontramos en el centro del viejo Dahomey, en el centro del antiguo México. Todas estas cosas son no menos ficticias que el edificio de cualquier otro mundo de símbolos cuyas ruinas desenterramos de entre una montaña de escombros. También esas cosas pasarán, se hundirán y resultarán incomprensibles a unos ojos extraños. Pero a cambio de ellas emergen del ser, siempre inagotable, unas ficciones nuevas, unas ficciones igual de convincentes, igual de variadas y compactas. Lo que en nuestra situación resulta significativo es que nosotros no nos pasamos nuestra vida entera sumidos en un letargo. Nos alzamos no solo hasta puntos de gran consciencia de nosotros mismos, nos alzamos también hasta una autocrítica rigurosa. Esto es un signo de culturas elevadas, tales culturas tienden arcos por encima del mundo de los sueños. Con el estilo de la consciencia llegamos a averiguaciones que son análogas a la imagen india del velo de Maya o a la eterna sucesión del tiempo cósmico enseñada por Zaratustra. La sabiduría india llega a imputar al mundo de la ilusión óptica a la espuma del tiempo. El ascenso y el hundimiento de los reinos de los dioses. Cimera asevera que a nosotros nos falta la grandeza de esas perspectivas, pero en este punto no podemos darle la razón. Lo que ocurre es que nosotros captamos esas perspectivas en el estilo de la consciencia, mediante el proceso de la crítica del conocimiento, que es un proceso que tritura todas las cosas. Aquí dan sus destellos los límites del tiempo y del espacio. Este mismo proceso, tal vez más compacto todavía y más cargado de consecuencias, se repite hoy en el giro que lleva del conocimiento al ser. A esto se agrega el triunfo de la concepción cíclica en la filosofía de la historia. Es cierto que esta última ha de ser completada por el conocimiento de la historia indio-nuce, el tema, que sufre variaciones en la infinita diversidad del espacio y el tiempo, es siempre el mismo. En este sentido hay no solo una historia de la cultura, sino también una historia de la humanidad, y esa historia es precisamente historia en la sustancia, historia indio-nuce, historia del ser humano. Esa historia se repite en cada una de las biografías personales. Con esto regresamos a nuestro tema. El miedo humano es siempre el mismo en todos los tiempos, en todos los lugares, en cada uno de los corazones, es miedo a la aniquilación, es miedo a la muerte. Eso se lo oímos decir ya a Gilgamesh y lo escuchamos en el Salmo 90, no han cambiado en esto las cosas hasta este tiempo nuestro de hoy. Vencer el miedo a la muerte es, pues, vencer todos los demás terrores, solo con vistas a esta cuestión fundamental tienen significado todos ellos. De ahí que la emboscadura, la marcha al bosque, sea en primera línea marcha hacia la muerte. Esa marcha lleva hasta el borde mismo de la muerte. Y, si es preciso, pasa a través de ella. El bosque como bastión de la vida se abre en su plenitud sobre real cuando se ha conseguido traspasar la línea. Aquí es donde están las riquezas del mundo. Toda dirección de almas efectiva y real tiene como punto de referencia esa verdad, sabe llevar al ser humano a un punto donde adquiere conocimiento de la verdadera realidad. Esto es algo que se pone claramente de manifiesto sobre todo cuando la enseñanza y el ejemplo van unidos. Cuando el domeñador del miedo penetra en el reino de la muerte, tal como se ve en Cristo, que es el supremo fundador. Muriendo, el grano de trigo ha producido no solo una cosecha del 1 por 1000, ha producido una cosecha infinita. Aquí se estableció contacto con las riquezas del mundo, a las cuales toma como punto de referencia todo engendrar, todo procrear, pues la procreación es a la vez un símbolo temporal y un símbolo que vence al tiempo. Y al fundador siguieron no solo los mártires, los cuales fueron más fuertes que el estoicismo, más fuertes que los césares, más fuertes que aquellos centenares de miles de personas que los encerraban en los circos. Al fundador siguieron también los innumerables seres humanos que han muerto llenos de confianza. Esto es algo que en nuestros días está operando de una manera más intensa de lo que a primera vista se cree. Las catedrales se derrumban, pero en los corazones subsiste un saber, un patrimonio heredado,
el cual va socavando los palacios de la tiranía, igual que hicieron las catacumbas. Basándonos en esto nos está permitido tener la seguridad de que la nuda violencia, ejercida según patrones antiguos, no puede triunfar a la larga. Aquella sangre introdujo sustancia en la historia y por ello seguimos contando con toda razón los años a partir de esa fecha, que es el instante en que gira el tiempo. Aquí ejerce su dominio la plena fecundidad de las teogonías, la fuerza mítica procreadora. El sacrificio se repite en innumerables altares. En uno de sus poemas Hölderlin concibe a Cristo como la peraltación del poder de Heracles y de Dioniso. Heracles es el protopríncipe, hasta los dioses han de recurrir a él en su lucha con los titanes. Heracles deseca los pantanos, construye canalizaciones y hace habitables las tierras yermas, para ello mata los monstruos y los animales feroces. Heracles es el primero de los héroes sobre cuyas tumbas se funda la polis y cuya veneración mantiene en pie a esta. Cada una de las naciones tiene su Heracles propio, y todavía hoy son tumbas los lugares donde el Estado obtiene un esplendor sacro. Dioniso es el señor de las fiestas, el guía de los cortejos solemnes. Hölderlin llama a Dioniso, espíritu común, y esto hay que entenderlo en el sentido de que también los muertos, precisamente los muertos, forman parte de la comunidad. Ese es el brillo que rodea la fiesta dionisíaca, esa es la fuente más honda de la jovialidad que en ella hay. Las puertas del reino de los muertos son abiertas de par en par y por ellas surgen riquezas áureas. Ese es el sentido del pámpano, en el cual se reúnen las fuerzas de la tierra y las fuerzas del sol, ese es el sentido de las máscaras, el sentido de la gran metamorfosis y el sentido del gran retorno. Entre los seres humanos hay que mencionar a Sócrates, su ejemplo ha fecundado no solo al estoicismo, sino también a espíritus audaces de todos los tiempos. Podrá haber diversidad de opiniones acerca de la vida y la doctrina de este hombre, su muerte se cuenta entre los más grandes acontecimientos. El mundo está hecho de tal manera que una y otra vez exigirán sangre los prejuicios, las pasiones, y hemos de saber que esto no cambiará jamás. Los argumentos varían sin duda, pero la estupidez mantiene eternamente su tribunal. Se lleva a la gente ante el tribunal por haber despreciado a los dioses, luego por no haber admitido un dogma, más tarde por haber atentado contra una teoría. No hay ninguna palabra grande ni ningún pensamiento noble en nombre de los cuales no se haya derramado ya sangre. La actitud socrática consiste en saber que la sentencia no tiene validez y en saberlo en un sentido más elevado del que pueden averiguar los pros y los contras humanos. La verdadera sentencia está pronunciada desde el principio y se orienta a exaltar a la víctima. Ciertos griegos modernos pretenden que se revise la sentencia dictada contra Sócrates, lo único que con ello se lograría sería añadir a la historia mundial una nota marginal más, que vendría a agregarse a las inútiles notas marginales que ya la comentan, y esto en un tiempo en que corre a raudales sangre inocente. El proceso de Sócrates es un proceso eterno, también hoy encontramos en todas las esquinas, en todos los parlamentos, a los estúpidos que allí actuaron de jueces. Pensar que puede cambiarse eso es algo que desde siempre ha caracterizado a las mentes superficiales. La grandeza humana es algo que hay que conquistar una y otra vez con lucha. Esa grandeza obtiene la victoria cuando vence en su propio pecho el ataque de la vileza. La verdadera sustancia histórica está en esto, en la confrontación del ser humano consigo mismo, es decir, en la confrontación con su poder divino. Si se quiere enseñar historia es preciso saber esto. A ese lugar, el más profundo de todos, y en el cual hablaba una voz, ya no captable con palabras, que lo aconsejaba y guiaba, a ese lugar lo llamó Sócrates su daimonion. También cabría darle el nombre de bosque. Para el hombre de hoy, ¿qué significado puede tener el dejarse guiar por el ejemplo de los vencedores de la muerte, por el ejemplo de los dioses, de los héroes y de los sabios? El siguiente, el significado de participar en la resistencia contra el tiempo, y no solo contra este tiempo de ahora, sino contra todo tiempo, el cual tiene su poder fundamental en el miedo. Todo miedo es en su médula miedo a la muerte, aunque se presente en una forma muy derivada. Si el ser humano logra crearse aquí un espacio, esa libertad se hará valer también en todos los otros campos en que rige el miedo. Entonces abatirá a los gigantes, cuya arma es el terror. También esto es algo que se ha repetido siempre en la historia. En nuestros días la educación se halla orientada hacia unos objetivos que son exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo, y eso es algo que está en la naturaleza de las cosas. No ha habido ningún otro momento en que hayan dominado en la enseñanza de la historia unas nociones tan extrañas como las que hoy dominan.
El propósito de todos los sistemas es poner trabas al aflujo metafísico, es domar y amaestrar a la gente en el sentido de lo colectivo. Aun en los sitios donde Leviatán no puede prescindir del coraje, como son los campos de batalla, tratará de hacer creer al combatiente que está amenazado por un segundo peligro, por un peligro mayor, el cual lo mantiene en su puesto. En estados como esos se deposita la confianza en la policía. La gran soledad de la persona singular es uno de los signos característicos de nuestro tiempo. La persona singular está cercada, está rodeada por el miedo, el cual va empujándola como si fuera un muro. El miedo toma formas reales. En las cárceles, en la esclavitud, en la batalla de cerco. Esto llena los pensamientos, los diálogos del hombre consigo mismo, esto llena tal vez también sus diarios, en unos años en que no puede tener confianza ni siquiera en los que más próximos le son. La política confina aquí con otros ámbitos. Bien con la historia de la naturaleza, bien con la historia de los demonios y sus horrores. Pero también se presiente la cercanía de poderes grandes, salvadores. Los terrores son, en efecto, toques de diana, son señales indicadoras de un peligro enteramente diferente del que aparentan los conflictos históricos. Los terrores se asemejan a preguntas cada vez más apremiantes hechas al ser humano. Nadie puede eximirlo de la respuesta. 22. Aquí las iglesias no pueden dar más que asistencia, una vez que ha llegado a esas fronteras, el ser humano es sometido a un examen de teología, se dé clara cuenta de ello o lo ignore. Tampoco a esta palabra, a la palabra, teología, habría que darle demasiada importancia. Aquí se le hacen al ser humano preguntas por sus valores supremos, por su visión del universo y por la relación que su existencia mantiene con éste. No es necesario que ese examen se realice con palabras, antes al contrario, eludirá las palabras. Lo que importa no es la formulación de la respuesta, esto es, las confesiones. Vamos a prescindir, pues, de las iglesias. En nuestro tiempo, precisamente en nuestro tiempo, existen testimonios significativos de que las iglesias contienen todavía un tesoro de bienes que no se ha agotado. Uno de esos testimonios es, sobre todo, la conducta de los adversarios de las iglesias y, en primera línea, el comportamiento del Estado, el cual aspira a un poder sin límites. Esto implica por fuerza una persecución de las iglesias. Así las cosas, se tratará al ser humano como un ente zoológico, y da igual que las teorías dominantes lo incluyan en un orden económico o en un orden de otra especie. Esto lleva primero a los ámbitos del puro utilitarismo y luego a los del bestialismo. De otro lado está el carácter de institución de las iglesias, su carácter de organizaciones humanas. En este aspecto las iglesias se hallan continuamente amenazadas por el anquilosamiento y, en consecuencia, por el peligro de que se seque la fuerza dispensadora de bienes. El aire triste, mecánico, insensato de muchas ceremonias religiosas estriba en eso, también estriba en eso la tortura de los domingos, por fin, en eso se basan las sectas. Lo institucional es a la vez lo susceptible de ataque, de la noche a la mañana se viene abajo el edificio que había quedado debilitado por la duda, si es que no es transformado sencillamente en un museo. Habremos de contar con tiempos y con lugares en que la Iglesia no esté presente. El Estado se ve entonces forzado a llenar con sus propios medios el vacío que así ha quedado al descubierto. Es una empresa en que fracasará. Para quienes no permiten que les sirvan comidas toscamente aderezadas, la situación que de lo dicho se deriva es la situación de la emboscadura. A ella puede verse forzado el hombre de condición sacerdotal que cree que sin sacramento no es posible una vida superior y que ve su ministerio en aplacar esa hambre. Esto lleva al bosque y lleva a una existencia que se repite siempre que hay persecuciones y que ha sido descrita muchas veces, así, por ejemplo, en la historia de la vida de San Policarpo o en las memorias del excelente Daubigné, el caballerizo mayor de Enrique IV. Entre los autores de nuestros días habría que mencionar aquí a Grene, con su novela El poder y la gloria, que se desarrolla en un paisaje tropical. En este sentido el bosque está, naturalmente, en todas partes, también puede estar en un barrio de una gran ciudad. Por encima de esto, de lo que se trata es de la necesidad sentida por toda persona singular en la medida en que no se resigna a su clasificación político-zoológica. Con esto rozamos el punto medular del sufrimiento moderno, el gran vacío, al que Nietzsche denomina el crecimiento del desierto. El desierto crece, ese es el espectáculo que ofrece la civilización, con sus relaciones que se han ido quedando hueras. La cuestión de las provisiones para el viaje se torna especialmente candente,
se vuelve especialmente apremiante en este paisaje: el desierto crece, ay de aquel que alberga desiertos, es bueno que la Iglesia sea capaz de crear oasis. Y es mejor que tampoco con ello se aquiete el ser humano. La Iglesia puede procurar asistencia, pero no puede brindar existencia. Vistas las cosas institucionalmente, también aquí seguimos estando en la nave, también aquí continuamos en movimiento, la quietud está en el bosque. La decisión se toma en el interior del ser humano, nadie puede eximirlo de ella. El desierto crece, van aumentando los anillos pálidos y estériles. Ahora desaparecen las zonas avanzadas que estaban llenas de sentido, los jardines de cuyos frutos nos nutríamos despreocupadamente, los espacios pertrechados con instrumentos bien probados. Ahora las leyes se vuelven dudosas, los utensilios adquieren un doble filo. Ay de aquel que alberga desiertos, ay de aquel que no lleva consigo, aunque solo sea en una de sus células, un poco de aquella sustancia primordial que una y otra vez es garantía de fecundidad. 23. Pues, en su decisión, la persona singular está solitaria, ninguno de los vivientes podrá eludir estas dos piedras de toque, estas dos muelas de molino, la duda y el dolor. Ellos son los dos grandes medios de la reducción nihilista. Es preciso haber atravesado esas pruebas. En eso consiste la tarea que hay que resolver, el examen de madurez que permite el acceso a una edad nueva. A nadie le será ahorrado ese examen. De ahí que en muchos países de la Tierra se haya progresado incomparablemente más que en otros, y tal vez donde más se ha avanzado ha sido precisamente en esos países que suelen ser tenidos por atrasados. Esto corresponde al capítulo de las ilusiones ópticas. Como dice, pues, la pregunta terrible que la nada hace al ser humano. Es el viejo enigma que la Esfinge planteó a Edipo. La interrogación que al ser humano se le hace es la interrogación por sí mismo. Sabe el nombre de ese ente extraño que va moviéndose a través del tiempo. De la respuesta que dependerá el que sea devorado o coronado. La nada desea saber si el ser humano es capaz de enfrentarse a ella, quiere conocer si dentro de él viven elementos que ningún tiempo destruye. En este sentido la nada y el tiempo son idénticos. Y es cierto que, con el gran poder de la nada, el tiempo se vuelve muy valioso, se torna valioso incluso en sus fracciones mínimas. Simultáneamente se multiplican los aparatos, es decir, el arsenal de las armas del tiempo. En esto estriba el error de pensar que los aparatos, y en especial la técnica de las máquinas, aniquilan el tiempo. Acaece lo contrario, los aparatos crecen sin medida y se nos arriman muy cerca porque otra vez ha vencido el plazo de la pregunta hecha al ser humano. Los aparatos son los testigos que el tiempo necesita para mostrar de manera sensible la superioridad de su poder. Si el ser humano da una respuesta correcta, perderán su brillo mágico los aparatos y se plegarán dócilmente a su mano. Es menester que se conozca eso. La pregunta fundamental es esta, la pregunta con la cual el tiempo interroga al ser humano por el poder que tiene. Esa pregunta va dirigida a la sustancia. Todos los reinos hostiles, todas las armas y penurias que aquí aparecen, todo eso forma parte de la puesta en escena mediante la cual se representa el drama. No cabe la menor duda de que también esta vez vencerá el ser humano al tiempo, de que expulsará la nada a su caverna. Una de las notas características de la interrogación es la soledad. Esta resulta especialmente notable en unos tiempos en que florece el culto de la comunidad. Pero una de las experiencias que a pocos les es ahorrada es precisamente la siguiente, que lo colectivo aparece como lo inhumano. Esta paradoja es similar a la que se da en el hecho de que la libertad de la persona singular vaya reduciéndose más y más, en relación directamente proporcional a las enormes conquistas espaciales que van lográndose. Podríamos cerrar este capítulo con el mero dejar constancia de esa soledad, pues de qué puede servir el abordar situaciones hasta las cuales no penetran ni los directores espirituales ni los medios de que disponemos. Existe un acuerdo tácito de que esto es así, hay cosas de que se habla a disgusto. Una de las notas positivas del hombre de hoy es su recelo frente a los lugares comunes superiores, la necesidad objetiva que siente de limpieza espiritual. A esto se añade una consciencia que percibe cualquier tono falso, aun el más leve. En este sentido los seres humanos continúan teniendo sentido del pudor. Y, sin embargo, se trata de un foro en el que están ocurriendo cosas significativas. Tal vez en tiempos venideros se tendrá la impresión de que la parte de nuestra literatura que menos ha surgido de propósitos literarios es la más vigorosa, todos esos relatos, cartas, diarios que han brotado en las grandes batidas, en los cercos y desolladeros de nuestro mundo.
Tal vez en aquellos tiempos futuros se verá que en el de Profundis alcanzó el ser humano una hondura que roza los cimientos y que quebranta el fuerte poder de la duda. De esto se sigue la pérdida de la angustia. En las anotaciones de Pettermoen, que fueron encontradas en el pozo de ventilación de su calabozo, puede verse el modo en que se presenta esa operación, incluso allí donde fracasa. Pettermoen fue un noruego que murió en las cárceles alemanas y del que puede decirse que es un descendiente espiritual de Kierkegaard. Casi siempre cooperó un azar feliz a que se nos conservaran unas cartas como las escritas por el conde Moltke. Esos textos nos permiten mirar como a través de rendijas a un mundo que creíamos desaparecido. Cabe prever que a ellos vendrán a agregarse documentos procedentes de la Rusia bolchevique, añadirán un complemento, un sentido aún desconocido, a lo que creemos poder observar allí.